Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar del campo magnético, ¿vale? Vamos a hablar a nivel teórico. Entonces, pues vamos a ver si comprendemos qué es un campo magnético. Vamos a ver, recogemos un poquito el concepto de campo que nos dio Gauss, ¿verdad? A ver, vamos a poner la tilde. Según Gauss, un campo es una región del espacio en la cual se puede definir en la que a cada punto del espacio se le puede asociar una magnitud física, ¿vale? Si la magnitud física asociada es escalar, pues tenemos un campo escalar, como puede ser, por ejemplo, la temperatura. A cada punto del espacio le puedo asignar una temperatura. Y si la magnitud física asociada es vectorial, pues evidentemente ese campo va a ser vectorial, ¿vale? Es decir, que pueden ser o bien escalar o bien vectorial. Este es uno de los que molan, ¿no? Evidentemente molan mucho más los vectores que los escalares, ¿vale? Así que el campo magnético es un campo vectorial. ¿Y qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está perturbado el espacio? Pues allá donde existe un campo magnético y se representa mediante la letra B, ¿vale? Es decir, si yo tengo una cierta región del espacio en la cual tengo definido pues un campo magnético, ¿vale? Ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues ahí va a ocurrir lo siguiente. Va a ocurrir que si yo coloco una carga Q y hago que entre dentro de esa zona perturbada con una velocidad V, ¿vale? Pues sobre esta carga va a aparecer una fuerza. ¿Y esa fuerza cómo va a ser? Pues es un poquito raro, ¿vale? Esa fuerza va a estar en el plano perpendicular en la dirección perpendicular al plano que forman la velocidad y el campo magnético. Si yo decido que la velocidad está en el eje de las X y que el campo magnético, que es este verde que hemos pintado por aquí, es el eje de las Y, ¿vale? Pues esto se trata de un producto vectorial, ¿vale? V vectorial B, por lo tanto se trataría de una fuerza perpendicular, ¿vale? Perdón, que lo pinto mal. La fuerza vamos a pintarla en negro. Esta fuerza actuaría conforme un plano perpendicular a estos dos, ¿vale? No sé si lo estáis viendo igual que yo, ¿vale? Yo veo esto como el plano del suelo, ¿vale? De tal manera que la fuerza actuaría ahí, ¿sí? A ver, esto tiene 1000 aplicaciones, pero lo que necesitamos para segundo de bachillerato pues es lo siguiente. La aplicación típica es la del acelerador de partículas, ¿vale? Básicamente se trata de... Típicamente los problemas te ponen un campo eléctrico, ¿vale? Entonces en ese campo eléctrico aceleramos una carga, ¿vale? Y en el momento en el que ya tenemos esa carga acelerada, de tal manera que entra con una cierta velocidad v, ¿vale? Llegamos aquí con una cierta velocidad v y en ese momento es el momento en el que nos encontramos un campo magnético, ¿vale? Que evidentemente puede ser tan puñetero como quieras, pero teniendo en cuenta que esto es de un nivel de segundo de bachillerato, pues te van a decir que es uniforme, que es homogéneo, en fin, te van a decir, vaya, que no te van a tocar las narices, ¿vale? Entonces, vaya que bien, me ha salido esa línea, espera, vamos a pintarla un poquito mejor, ¿vale? Entonces tienes aquí una región del espacio en la cual está definido un campo magnético. ¿Hacia dónde va a ir la fuerza? Pues vamos a ver si consideramos que el vector velocidad, ¿vale? Que está pintado rosa, es eje X y consideramos eje Y hacia arriba, ¿vale? De tal manera que el plano del papel son los ejes X e Y, pues entonces la fuerza va a ser el producto vectorial V, vectorial B, ¿vale? El campo magnético va para arriba. No sé si conocéis la regla de la mano derecha, pero básicamente se trata de que te lleves, sería cuestión de coger tu mano derecha, ¿vale? Y que lleves los dedos, todos los dedos que no son el pulgar, ¿vale? Todos los dedos que no son el pulgar los pones sobre el vector V y te los llevas al vector B. Y el pulgar
te está indicando hacia dónde va la fuerza, ¿vale? En este caso, esa fuerza sería una flechita que saldría hacia nosotros, ¿vale? Es decir, esto si lo estuviésemos pintando en 3 dimensiones, ¿vale? Pues estaríamos viendo lo que te he pintado como el vector V, ¿vale? Sería este coleguita de aquí, este es V. El campo magnético lo estaríamos planteando. El campo magnético le pinto en verde, lo pintamos en verde, ¿vale? Lo pinto para arriba. A ver, amigo, venga. Campo magnético tira para acá, para arriba, ¿vale? Aquí tienes B, de tal manera que V vectorial B sería un vector que vendría hacia nosotros, ¿vale? Aquí tendrías V vectorial B. Mucho ojo, la fuerza magnética depende del signo de la carga, ¿vale? Es decir, si tengo una carga que es positiva, pues evidentemente la fuerza magnética estará en esta dirección. Y si tuviese una carga que fuera negativa, pues evidentemente la fuerza magnética iría en la dirección antiparalela, ¿vale? Esta sería la fuerza sobre un protón, ¿vale? Fuerza sobre un protón iría para allá, paralelo a V vectorial B, y la fuerza sobre un electrón sería antiparalelo a V vectorial B. ¿Ok, Maki? Vale, a ver, normalmente, ¿qué te van a pedir? Te van a poner un campo magnético uniforme, ¿vale? Y ahora quizá la pregunta es, ¿vale? ¿Qué tipo de trayectoria describe una carga Q, ¿vale? Vamos a pensar que es positiva dentro de un campo magnético uniforme. Pues tú imagínate, viene, ¿vale? Imagínate que penetra, entonces aquí ya se encuentra con el campo magnético, ¿vale? Y nota una fuerza para acá. Y nota una fuerza, el protón, que tira hacia nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar ahora con la velocidad? Pues que vamos a tener una cierta componente de la velocidad aquí, en este eje, ¿vale? Perdona, en este eje, ¿vale? Entonces, la trayectoria que venía siguiendo la partícula era esta línea recta hasta que se encuentra con el campo magnético, momento en el cual se empieza a desplazar hacia acá, ¿vale? Entonces empieza a moverse para acá. Y aquí la velocidad tira para acá, ¿verdad? Pero el campo magnético continúa tirando para abajo, de tal manera que la fuerza va a continuar tirando para acá, ¿vale? Si te fijas, la fuerza es perpendicular a la velocidad en todos los puntos de la trayectoria. Y esto define un movimiento que es cristalino, ¿vale? Cuando la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, el movimiento es un movimiento circular y uniforme, plantéatelo, ¿vale? En todos los puntos de un movimiento circular uniforme, ahí tienes la velocidad, ¿vale? ¿Y la fuerza cuál es? Pues la centrífuga, ¿vale? La fuerza centrífuga tira para allá, ¿vale? Entonces, dado que la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, ¿vale? Este es el razonamiento, la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, esta partícula describe un movimiento circular y uniforme en el que la fuerza magnética actúa como la fuerza centrífuga. Esto nos permite calcular el radio de giro, ¿vale? ¿Habéis visto los aceleradores de partículas que son circulares? Pues ya sabéis por qué son circulares. Entonces, Q por V por B, ¿vale? Por el seno de 90, no lo escribimos, va a ser igual a la fuerza centrífuga mv cuadrado partido por R. La velocidad se va y podemos calcular el radio de giro, ¿vale? Y esto es lo que te preguntan siempre, ¿vale? Así que, y el razonamiento es este. M por V partido de Q por B. Lo voy a subrayar y a ponerlo bonito porque esto es demasiado importante como para que se te escape. Espera. Estaba yo diciendo que lo iba a poner bonito y no lo pongo bonito. Ahí estamos, poniéndolo bonito, ¿vale? Así que manéjame esto, por fin. Y hay otra cosa que también tienes que manejar, ¿vale? Que es la fuerza entre conductores, ¿sí? Entonces, la fuerza entre dos conductores. No me voy a parar con la demostración, ¿vale? Esto es para los muy cafeteros, los que quieran saber la demostración. Hay libros de primero de carrera que te la cuentan y es muy, muy divertida. A mí, por supuesto, me divierte un montón, pero no es el objetivo de estos vídeos.
así que no voy con ello. Tú imagínate que tienes un conductor para acá, ¿vale? Que transporta una corriente I sub 1. Y tienes otro conductor, ¿vale? Que viene para acá y que transporta una corriente I sub 2. Teniendo en cuenta la ley de Ampère, ¿vale? Que no sé si te la han contado, pero básicamente la ley de Ampère establece que la circulación del campo magnético alrededor de una corriente coincide con un sub 0 por la intensidad de la corriente. En fin, tú simplemente dices, teniendo en cuenta la ley de Ampère, ¿vale? Y escribes esto. Básicamente, ¿esto qué significa? Esto significa que cuando tú tienes una cierta corriente eléctrica atravesando una cierta superficie, ¿vale? La circulación del campo magnético simplemente es, pues, todas esas líneas de campo magnético, ¿vale? Que están bordeando la superficie, ¿sí? O sea, la línea que define la superficie. La superficie sería todo esto, ¿vale? La superficie, en este caso, de un círculo. Pues si tú miras a ver qué es lo que pasa con las líneas de campo magnético, ¿vale? La circulación de las líneas de campo magnético que están alrededor de la línea que define la superficie, ¿vale? Tú piensas en cualquier superficie, una mesa, ¿vale? En una mesa tú tienes una superficie y tienes una línea cerrada que define esa superficie, ¿vale? Esto es cuestión de multiplicar el campo magnético por la longitud a lo largo de toda esa longitud, ¿vale? Y eso coincide, ¿vale? Es que esto viene de otra expresión que es un poquito más fea y que está relacionado con la intensidad de corriente que atraviesa toda esa superficie, ¿vale? No vamos a entrar en eso porque no forma parte del objetivo del temario, pero básicamente la ley de Ampère, ¿vale? Nos dice que el campo magnético a lo largo de toda esa longitud, que es una circunferencia de radio r, es igual a mu sub 0 por I. Así pues, el campo magnético a una distancia r, ¿vale? En cualquiera de todos esos puntos es mu sub 0i partido de 2pi por r. Esto sería el módulo, ¿vale? ¿Y cuál sería el vector? Pues el vector es mu sub 0 y partido de 2pi por r, y si te fijas es un vector que va girando, ¿vale? Como es un vector que va girando y que a distancia r constante es constante, ¿vale? Porque esto depende de la distancia, pues en vez de utilizar los vectores unitarios en el eje de las x y en el eje de las y, utilizamos los vectores unitarios en la dirección radial y en la dirección perpendicular a la radial, que es la tangencial, ¿vale? Es decir, en cada punto yo puedo definir un vector r, su vector unitario sería S y su vector unitario tangencial es el que es perpendicular, ¿vale? Entonces el vector unitario tangencial es el adecuado para describir, ¿vale? Este campo. Así pues, este campo B es un vector tangencial, ¿vale? Es decir, es perpendicular a la dirección radial en todos los puntos, ¿vale? Por eso es mejor utilizar estas coordenadas, que son las coordenadas polares. Esta sería la expresión, ¿vale? Así pues, esta es la ley de Ampère, que nos permite